a presentarles el tratamiento biológico de las enfermedades alérgicas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco vamos a darles una pequeña introducción y posteriormente ya vamos a hablar específicamente de cada fármaco. Siguiente. Bueno, como una pequeña introducción, vamos a hablar un poco sobre tenemos que recordar que los anticuerpos también se llaman inmunoglobulinas, son glucoproteínas especializadas que, como ya vimos, forman parte de la inmunidad humoral. Son producidas por las células B y estas van a tener la capacidad de reconocer cualquier tipo de antígeno. En la actualidad, pues los anticuerpos son útiles en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, como lo son las enfermedades infecciosas, inmunológicas y neoplásicas. Siguiente. A manera de repaso, pues las inmunoglobulinas están formadas por la unión de 4 cadenas proteicas que se van a encontrar unidas por puentes disulfuro. Estas van a ser 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. De forma funcional, las podemos dividir en una fracción que va a estar encargada de reconocer al antígeno, que se denomina FAB, y otra que va a estar encargada de mediar las funciones efectoras, como lo son la unión a receptores o a proteínas del sistema de complemento, y esta se va a denominar FC o fracción cristalizable. Las regiones FAB están conformadas por una región variable y otra constante. La variable pues tiene la capacidad de reconocer antígenos de manera pues, casi infinita, y pues gracias a se da gracias a las regiones determinantes de complementariedad, también conocidas como CDR. Y pues la región constante va a ayudar a darle estabilidad a la región entre lo que es el segmento CDR y con el resto del antígeno. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de producción de estos anticuerpos, debemos recordar que la célula presentadora de antígenos reconoce al antígeno y va a presentar un epítopo de este para que al final la célula plasmática secrete anticuerpos para este epítopo en específico. Sin embargo, diferentes epítopos del mismo antígeno puede que sean presentados y puede dar lugar a diferentes células plasmáticas que secreten diferentes anticuerpos para diferentes epítopos de un solo antígeno. A esto se le va a llamar como anticuerpos policlonales. En cambio, los anticuerpos monoclonales son una clona idéntica de un linfocito B para reconocer el mismo epítopo. Entonces, a manera de resumen, las policlonales son muchas células que producen diferentes linfocitos para un solo epítopo, y la monoclonal es solamente una clona del linfocito B que reconoce un solo epítopo. Y bueno, ¿cómo se producen? La producción se dio gracias a la tecnología de 1975 por George Kohler y César Milstein, dando el siguiente proceso. Lo primero que se involucró fue un linfocito B, de un animal previamente inmunizado, en este caso pues fue un ratón, un murino. Esta va a aportar la memoria inmune y la capacidad de producir anticuerpos contra el antígeno específico que se buscaba. Luego se va a combinar con una célula tumoral de mieloma. Esta no va a secretar anticuerpos, y lo que va a hacer esta célula tumoral es que va a aportar la capacidad de división ilimitada. Una vez que se da la fusión de estas dos células, la célula productora de anticuerpos y la célula tumoral, va a surgir un tipo de célula inmortal con la capacidad ilimitada de producir anticuerpos monoclonales que se va a llamar hibridoma. Y pues a partir de los hibridomas va a comenzar la producción y la clonación de anticuerpos a partir de ese linfocito B.
Siguiente, por favor. Ok. La clasificación de los anticuerpos monoclonales tenemos que se dividen en 4 tipos dependiendo de su composición. La primera es de tipo murino, que su estructura son provenientes 100% del ratón. La segunda, que se creó a partir de 1995, que son los quiméricos. Su estructura es que la región variable es de origen murino y el resto va a ser de cadena humana. Los humanizados solo va a incluir, solo tienen los segmentos hipervariables de origen murino, todo lo demás es de origen humano, y el monoclonal humano es que toda la molécula proviene del humano. Siguiente, por favor. Y bueno, para estos anticuerpos monoclonales se creó una nomenclatura para poder darles nombre. Esta la creó la OMS y se va a dividir en lo siguiente. La primera parte va a ser el prefijo, que va a ser otorgado por el fabricante que lo cree. El segundo va a ser la diana, o en donde este anticuerpo monoclonal actúe específicamente. Después va a ser el origen, que es de la clasificación que les comenté anteriormente, ya sea ratón, quimérico, humanizado o humano. Y por último va a ser el tipo de anticuerpo, si es monoclonal o policlonal. Bueno, ahora hablando específicamente del fármaco, vamos a hablar primero del omalizumab, siguiendo la nomenclatura de la OMS que acaba de pasar. Pues tenemos que OMA viene del fabricante, LI que actúa en el sistema inmune, SU es que es un tipo de anticuerpo monoclonal humanizado, y pues MAB monoclonal. Siguiente. Bueno, este anticuerpo va a estar derivado del ADN recombinante, va a pertenecer al tipo IgG1, y pues bueno, ¿qué va a hacer este anticuerpo? Se va a unir a las inmunoglobulinas E para prevenir que éstas se unan a su receptor en las células proinflamatorias como lo son eosinófilos, mastocitos y basófilos, lo que va a producir la reducción de la cantidad de IgG libre y va a evitar que se desencadene la cascada alérgica. Siguiente, por favor. Bueno, en indicaciones, este fármaco se da principalmente cuando las manifestaciones de las patologías son de graves a severas y la clínica no se ha podido controlar con un tratamiento convencional. Por ejemplo, lo que son las dermatitis atópica y la urticaria atópica crónica, pues es cuando no se ha podido controlar con tratamiento convencional. En urticaria se indica en adolescentes y mayores de 12 años y en adultos. En el asma alérgica se va a indicar cuando tenemos pacientes adultos y adolescentes, y específicamente niños de 6 de 6 a 12 años con asma alérgica persistente. Y en la rinosinusitis crónica con pólipos nasales se va a indicar como un tratamiento adicional a los corticosteroides intranasales en pacientes mayores de 18 años. Siguiente, por favor. Bueno, en utilidad en patología alérgica, en primer lugar, pues tenemos que, como el omalizumab disminuye la cantidad de IgE y la degranulación de los mastocitos, pues va a inhibir lo que es la cascada de inflamación, de alergia, y por ejemplo, cómo este actúa específicamente en la dermatitis atópica, pues esta va a disminuir la cascada de TH2 y por lo tanto va a haber un bloqueo en la sensibilización y en la fase efectora. Y bueno, en esta parte se va a producir una regulación a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que al disminuir la unión de la IgE al receptor,
también va a haber una disminución en la expresión de estos receptores en la superficie de los basófilos y las células dendríticas. Siguiente, por favor. En las vías de administración tenemos que solamente es de forma subcutánea y esta se va a aplicar solamente en la región deltoidea del brazo. En la dermatitis atópica tenemos que se recomienda una dosis de 300 miligramos cada 4 semanas. Y en el asma crónica y rinosinusitis crónica con pólipos nasales, la dosis va a depender mucho de lo que es la concentración basal de IgE y del peso corporal. La concentración basal de IgE se tiene que medir antes de iniciar el tratamiento para poder especificar cuál es la dosis necesaria para cada paciente. Y pues con estas características o estas determinaciones se podrá administrar y generalmente oscila entre 75 a 375 miligramos dependiendo cada 4 o cada 2 semanas. El siguiente, por favor. Ok, aquí les puse unas tablitas que es cómo es que se puede o podemos identificar cuál es la dosis indicada para nuestros pacientes. Dependiendo del peso y de la cantidad de IgE basal, pues va a ser si el fármaco se le tiene que administrar cada 2 o cada 4 semanas. Y es importante mencionar que en adultos y pacientes mayores de 12 años no se debe administrar este fármaco si los niveles de IgE exceden a lo que está puesto o está implícito en esta gráfica y de igual manera el peso corporal. Siguiente. Y bueno, en este fármaco tenemos dos tipos de presentaciones. La primera que es la solución inyectable en una jeringa precargada con 150 miligramos de omalizumab y otra que es la solución de una ampolleta con el diluyente de 150 miligramos con 1.2 miligramos. Si se dan cuenta por el tipo de presentación farmacéutica, pues las dosis que se recomienden se deben de administrar dependiendo pues, la cantidad de dosis en diferentes inyecciones. Siguiente. Y bueno, ahora hablando del dupilumab, siguiendo igual la nomenclatura, tenemos que el dupi pues proviene del fabricante, Li que va a actuar directamente en el sistema inmune. La U es que este anticuerpo monoclonal es totalmente humanizado y pues MAB monoclonal. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de este anticuerpo? Pues este es un recombinante de la IgG4 que se va a unir específicamente en el complejo receptor de interleucina 4 tipo 1 y en el complejo receptor de interleucina 4 y 13 tipo 2, lo que va a llevar a pues, una inhibición de la señalización de estas dos interleucinas. Siguiente. En las indicaciones de este fármaco dupilumab, pues tenemos que se puede indicar en dermatitis atópica de moderada a grave, lo que es en pacientes adultos y adolescentes, y en dermatitis atópica grave en niños de 6 a 11 años. En el asma, pues es a partir de los 12 años como un tratamiento de mantenimiento, y pues en rinosinusitis crónica, pues igual va a ser un tratamiento adicional a los corticosteroides intranasales, principalmente en adultos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la utilidad de este fármaco? Pues al bloquear la ruta de las interleucinas 4 y 13, pues va a disminuir muchos de los mediadores de la inflamación, como lo son las citocinas preinflamatorias, las quimiosinas y las inmunoglobulinas G. En el asma, por ejemplo, pues esta vía de interleucina 4 y 13 van a fomentar el desarrollo de células calciformes en las vías respiratorias. Esto va a ocasionar un aumento en la mucosa, en la síntesis de óxido nítrico y pues también va a promover una mayor contractibilidad en el músculo liso. También va a tener una mayor producción de inmunoglobulina E
y pues va a favorecer la remodelación bronquial. Entonces, pues también este fármaco pues se comprobó que puede reducir o ayudó a reducir la infiltración del, pulmonar de eosinófilos y pues hubo una mejora en el funcionamiento pulmonar. En la dermatitis atópica, pues estas interleucinas son claves para la actividad de los linfocitos Th2 y pues específicamente en la dermatitis atópica va a haber una disfunción de la barrera epidérmica. Entonces, pues al haber una disfunción en esta barrera, pues va a haber un mayor riesgo de infecciones porque pues esta barrera o esta protección que nosotros tenemos se encuentra afectada. Siguiente, por favor. Bueno, en vías de aplicación también es de forma subcutánea, pero esta se puede aplicar en diferentes partes del cuerpo, como lo son el muslo, la parte superior del brazo, en la región deltoidea y en el abdomen, pero en el abdomen se debe de evitar en un área de 5 centímetros alrededor del ombligo. En la dermatitis atópica se recomienda una dosis inicial de 600 miligramos y después un seguimiento de dosis de 300 miligramos cada 2 semanas. Y en pacientes adolescentes de 12 a 17 años y en niños de 6 a 11 años va a depender mucho la dosis de su peso. En el asma, pues se recomienda en adultos y adolescentes mayores de 12 años. Y, por ejemplo, en pacientes que tengan asma grave con tratamiento de corticosteroides orales o que tengan asma grave y dermatitis atópica, pues se recomienda una dosis inicial de 600 miligramos, seguida de dosis de 300 miligramos cada 2 semanas para darle seguimiento al tratamiento. Y en pacientes que no cumplan estas características, pues se recomienda una dosis inicial de 400 miligramos, seguida con un seguimiento de dosis de 200 miligramos cada 2 semanas. Y por último, pues pacientes con rinosinusitis crónica, se recomienda una dosis inicial de 300 miligramos y posteriormente 300 miligramos cada 2 semanas. Siguiente, por favor. Bueno, en las presentaciones tenemos dos tipos de presentaciones, ambas de 300 miligramos, que son la solución inyectable de jeringa precargada y en pluma precargada. Siguiente. Bueno, ahora pasando con el mepolizumab, siguiendo la nomenclatura, el MEPO proviene de fabricante, LI que actúa en el sistema inmune, SU que es humanizado y MAP pues monoclonal. Siguiente. Ok, ¿cuál es el mecanismo de acción de este anticuerpo monoclonal? Pues bueno, este va a ser un recombinante humanizado perteneciente al tipo IgG1, que se va a unir con alta afinidad a la interleucina 5, lo que va a bloquear la interacción con su receptor y va a inhibir la cascada de señalización. Todo esto pues va a dar una disminución a la inflamación de tipo eosinofílica. Y pues bueno, esto debido a que la interleucina 5 pues es el principal quimiotáctico de los eosinófilos, o sea, es el que los va a llamar para que lleguen a la acción. Y bueno, en indicaciones se va a indicar como un tratamiento complementario de asma grave o de tipo eosinofílica a partir de los 12 años de edad. Es importante que los médicos puedan identificar el tipo de asma grave que el paciente tiene, pero se ha comprobado que hasta el 79% de asma grave son de tipo eosinofílica. Entonces, bueno, ¿qué es el asma grave? Pues nada más para mencionarlo, pues es los pacientes que a pesar de tener un tratamiento habitual con corticosteroides, pues aún no logran un control de síntomas en la totalidad. Y bueno, ¿cuál es la utilidad en la patología alérgica? Pues bueno, el mepolizumab pues, ha demostrado que ha podido reducir las exacerbaciones relevantes a comparación de los placebos. También demostró que hay una mayor probabilidad de mejora en la calidad de vida de los pacientes. También en un control de síntomas del asma y pues también una mejora significativa en la función pulmonar.
y pues también tiene la probabilidad de disminuir las dosis de corticosteroides oral sistémicos en estos pacientes. Siguiente, por favor. Las vías de aplicación pues también es subcutánea. En los pacientes adultos y adolescentes mayores de 12 años se recomienda una dosis de 100 miligramos una vez cada 4 semanas, y en niños de 6 a 11 años se recomienda una dosis de 40 miligramos una vez cada 4 semanas igualmente. Tenemos dos tipos de presentaciones, lo que es igual la pluma recargada y la jeringa precargada para la administración rápida. Y bueno, por último tenemos al lebrikizumab. Lebrikizumab, Lebri viene del fabricante, aquí es que actúa directamente con las interleucinas, Su que es humanizado y MAB pues viene del monoclonal. Sí. El mecanismo de acción de este anticuerpo pues es que es de tipo IgG4 y se dirige selectivamente a las interleucinas 13, lo que pues va a prevenir la formación del complejo de señalización del receptor de tipo IL-13. Siguiente. Bueno, en las indicaciones de este fármaco, pues se va a indicar en pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave, y en pacientes con asma mal controladas con uso de corticoides. Okay. La utilidad patología alérgica de este fármaco, pues se ha demostrado que ayuda a disminuir hasta el 60% de exacerbaciones de un subgrupo de asma TH2. En la dermatitis atópica, pues tiene una eficacia rápida y pues va a prevenir o ayuda a las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica, como lo son las lesiones cutáneas, el prurito y pues una mejor calidad de vida. Y pues en el asma va a disminuir las exacerbaciones del asma y va a ayudar a aumentar la FEV1 en estos pacientes. Y pues, siguiente, por favor. Las vías de aplicación de este fármaco igual es de forma subcutánea. En pacientes con dermatitis atópica se recomienda una dosis de 250 miligramos una vez al mes, y lo mismo en pacientes con asma, 250 miligramos una vez al mes. Siguiente, por favor. Y bueno, en las presentaciones farmacéuticas de este fármaco solamente encontramos la jeringa precargada, igual para su fácil aplicación. Y pues eso sería todo, compañeros. No sé si tengan alguna duda, y en la siguiente diapositiva están todas nuestras fuentes bibliográficas. Ok, muy bien, muchas gracias, doctora, por la presentación. Pues bueno, este último grupo de fármacos que vamos a ver, que ya nos platicaron sus compañeros, pues es bastante interesante, ¿no? Porque ya esto es lo que se conoce actualmente como medicina personalizada, para el cual pues requerimos una serie de estudios de diagnóstico para clínicos dentro del abordaje del paciente para determinar el número de células, ¿no? Como de eosinófilos, neutrófilos, en algunas ocasiones estudios como esputo inducido para ver el número de células por campo, para clasificar estos fenotipos de asma, ¿no? Principalmente a los que han dirigidos estos anticuerpos monoclonales. Sin embargo, este grupo de medicamentos, a pesar de que es bastante útil, que son altamente efectivos y la gran mayoría de ellos también muy seguros, tienen un gran inconveniente. ¿Cuál es ese gran inconveniente, doctor Adrián León? Compañeros del equipo 8, ¿podrían prender sus cámaras, de favor? Sí, doctor, ya me veo. Pues aún no lo veo, pero ya lo escucho. Ya. Uno de los más grandes inconvenientes que tienen estos medicamentos es el precio. El precio, ya que son precios bastante elevados. Por ejemplo, el omalizumab encontré que me parece que cuesta como 5,000 pesos, algo así, y el duplizumab encontré una parte donde decía que anualmente se llevaban como 23,000 pesos, algo así.
pero ese es un gran inconveniente. Ok, ese es uno de los principales inconvenientes, ¿no? Muy bien, doctor Adrián. Y en efecto, la verdad es que el omalizumab en México, cada vial los viales vienen en jeringa prellenada de 150 miligramos o el vial para reconstituir, que viene de 202.5 miligramos. Cualquiera de los dos les puede costar entre 9,000 y 12,000 pesos un solo vial. ¿Vale? Como bien nos comentó su compañera Chamel, hay pacientes con asma que se les calcula la posología de este medicamento de acuerdo a su peso y a la cantidad de IgE total. ¿Vale? Aquí es IgE total, no es IgE específico. Eso es otra, nos sirve para solamente determinar sensibilización, ¿no? Pero en este caso es IgE total. Y entonces se puede dar el caso de aquellos pacientes que tienen una cantidad alta de IgE total y pues también sobrepeso y van a requerir hasta 4 viales al mes, 2 aplicaciones de 150 miligramos cada 15 días. Entonces imagínense, digamos, cerremos valores que cueste 10,000 pesos un vial de omalizumab, ¿no? En el mejor de los casos, pero 4 al mes, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes con asma que nos platicaba su compañera de difícil control o severa, que ya tienen pasos 4 o 5 de GINA y no mejoran y tienen hospitalizaciones frecuentes o incluso crisis graves, ¿no? Son los mejores candidatos para el anticuerpo. Sin embargo, 40,000 pesos al mes, la verdad es que pues solamente a nivel institucional o con seguro de gastos médicos mayores, ¿no? La realidad es que a pesar de que es tal cual es el futuro, ¿no? Lo que estamos viviendo, la medicina personalizada, bloquear tal cual una inmunoglobulina, que es la gran responsable de la activación celular, de la respuesta inflamatoria alérgica, y con esto, pues tal cual, inhibir la cascada inflamatoria. Sin embargo, bueno, este es uno de los grandes detalles. Ahora, respecto a todos los que nos platicaron sus compañeros, está el omalizumab, que es uno de los más antiguos que hemos manejado en el área de alergia, que tienen más estudios, ¿vale? Y pues per se más indicaciones dentro de alergia. Entonces, doctora Guadalupe Escorcia, ¿nos puede repetir para qué enfermedades está indicado el omalizumab y a partir de qué edad? Sí, está indicado en dermatitis atópica y en rinosinusitis con pólipos nasales. Ok, ¿y a partir de qué edades? De los 12 años. ¿Todos? ¿No? ¿Alguien del equipo que tenga alguna opinión diferente? Bueno, en asma alérgica es de 6 a mayores de 12 años. Ok, a partir de 6 años, ¿no? En asma alérgica. ¿Y qué características debe de cumplir el paciente con asma alérgica? O sea, tal cual el medicamento lo indica, ¿no? Pacientes con asma de etiología alérgica, sensibilizados a... ¿Tienen el dato? ¿Cómo, doctor? Para aplicar omalizumab, en efecto, es pacientes con asma alérgica, ¿no? Pero que estén sensibilizados ¿a qué? ¿Todo o algo en específico que lo marca la literatura? Disculpe, ¿no eran los polenes? Es para alérgenos perennes, ¿vale? Pues más específicamente o más directamente para ácaros, ¿no? Para ácaros, Dermatophagoria steronice, Nosferine y alguno que otro polen perenne, como cuál, que revisamos la clase pasada, me parece, antepasado. ¿Cuál es un polen que está presente prácticamente todo el año? ¿Alguien del grupo que se acuerde? No. El pasto, Bueno, el doctor. pasto. Doctor. Sí, es el pasto, ¿vale? Regularmente cualquier variedad del pasto, principalmente Sinodon dactylon, que es el más común, es el que está presente todo el año, ¿no? Y ahorita en temporada de alta humedad tiene un pico de polinización, ¿vale? Entonces, esa sería la indicación tal cual de omalizumab en asma, ¿vale?
Y lo veremos ya como parte del tratamiento de los steps de GINA, en asma, que son paso 4 o 5, ¿no? Prácticamente 5 en aquellos pacientes que no se controlan con inhaladores, con esquemas de esteroides bioral, y pues habrá que pensar, ¿no? Esos son pacientes que definitivamente tienen que ser valorados por el especialista, porque seguramente habrá que identificar algún otro subtipo, ¿no? Algún otro fenotipo o endotipo de alergia o de asma que no necesariamente tiene que ser alérgica, ¿sale? Entonces, bueno, eso es bastante útil omalizumab en pacientes asmáticos. Sin embargo, pues también habrá que escoger muy específicamente el paciente, ¿vale? Otra indicación bastante precisa es urticaria, ¿vale? Respecto a urticaria, ¿cómo se indica o qué dosis requieren para pacientes con urticaria? Compañeros del equipo 8. Pacientes No lo escuché, perdón. Bueno, comenzando por la edad, en pacientes de mayores de 12. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿No? Bueno, pacientes con urticaria crónica espontánea es en aquellos que se ha visto mayor utilidad, y sobre todo en aquellos pacientes que tengan una IgE total elevada. ¿Por qué? Porque esto va a demostrar una actividad importante de la enfermedad, ¿vale? Ojo, en urticaria no se toma en cuenta los niveles de IgE total ni el peso del paciente para la posología, ¿vale? La dosis es estándar. Hay literatura que marca que a partir de 150 miligramos puede llegar a ser efectiva. Sin embargo, la dosis que se ha demostrado efectiva a nivel mundial ha sido de 300 miligramos cada 4 semanas. En esto es lo que realmente ha disminuido los puntajes de los cuestionarios de calidad de vida en pacientes con urticaria crónica espontánea. Bien, correcto. Y ya pues tenemos otras indicaciones como dermatitis atópica, algunas que están fuera de indicación, ¿no? Como rinitis alérgica, rinosinusitis con poliposis nasal, que aún siguen pues, en fases de experimentación para validarlo, ¿no? Para validar la indicación muy preciso de patologías. Bien. Lo del dupilumab, tiene muchísima más utilidad en aquellos es como que el anticuerpo monoclonal de preferencia en aquellos pacientes con patología atópica, principalmente eczematosis. ¿Y por qué? ¿Para qué nos sirve la interleucina 4 y la interleucina 13, doctores? Alguien que no sea del equipo, alguien del grupo que quiera participar. ¿Para qué hemos hablado y comentado que nos sirve interleucina 4? La interleucina 4 es para el cambio de isotipo de un IgM a IgE. Muy bien, gracias. ¿Y la interleucina 13, doctora Daniela? Daniela Santiago. Sí, doctor, pues iba a decir igual que pues ambas pues nos ayudan a favorecer el cambio de isotipo, como ya lo dijo mi compañero. Uh-huh. Exacto, ambas, ¿no? Pues la interleucina 4 pues es el principal estímulo del linfocito T virgen a TH2. Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias, doctora. Doctora Faridi Velázquez, ¿quiere agregar algo más? Bueno, yo nada más quería agregar que la interleucina 13 también ayuda a la producción de moco. Así es, muy bien. Y de ahí también la utilidad en pacientes con asma. Es un importante estimulante de células caliciformes, ¿no? Sobre todo la interleucina 3, y que también pues, se puede ver implicada en remodelación de la vía aérea. Entonces, bueno, si nosotros bloqueamos un receptor común de ambas interleucinas, ¿no? El receptor alfa de interleucina 4, pues vamos a inhibir diferentes vías de señalización para la inflamación alérgica. De entrada, pues disminuimos la diferenciación del linfocito virgen a un TH2, disminuimos la secreción de estas mismas patrones de interleucinas TH2, ¿vale? Disminuimos el cambio de isotipo hacia una inmunoglobulina E. Entonces, bueno, puede llegar a tener efectos en distintos niveles de la inflamación alérgica. Bien. Ahora, mepolizumab, ¿para qué nos sirve?
Doctora Nati Vargas de la Cruz. Ups, se fue. Bueno, alguien del equipo. Principalmente. ¿Doctor? Sí, adelante. Es A ver, para asma grave. para asma grave. ¿Pero qué hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Así, directo. Oh, ok. Bueno, pues lo que entendí era que se une a la interleucina 5 y así bloquea la interacción con el receptor e inhibe la cascada de señalización como todas las demás y así disminuye la inflamación que producen los eosinófilos. Ok, muy bien. Entonces, aquí ya hablamos ya de un fenotipo más dirigido de asma, ¿no? Aquellos pacientes que tienen inflamación de predominio eosinofílico. Que es lo que hablábamos cuando al inicio del sistema inmunológico, reacción inflamatoria. Entonces aquí, hasta cierto punto, limitamos la respuesta inflamatoria tardía, ¿no? Cuando a través de la interleucina 5 hace la quimiotaxis de eosinófilos, promueve su maduración, ¿vale? Indirectamente también tiene acción sobre CSL11, eotaxina 1, CSL24, 26, eotaxina 2, 3, ¿vale? Y esto, pues, nos va a generar beneficios. Ciertamente tiene indicaciones muy específicas, ¿no? Sobre todo el conteo del número de células. ¿A partir de cuántas células se puede indicar mepolizumab, doctor Adrián? Ay, yo creo que se quedó un poco congelado. Doctora Yamel. ¿Con cuántos eosinófilos nuestro paciente podría ser candidato a mepolizumab? ¿Alguien tiene el dato del equipo? Bueno, se les queda tarea para mañana, me lo dicen. ¿Vale? ¿Cuántas células? Porque también no es lo mismo tener 50 células de eosinófilos a 300, o a 150, o a 500, ¿no? Ya estaría muy masivo esto. ¿Vale? Entonces, sobre todo porque no todos los pacientes, a pesar de que tengan asma alérgica, van a tener una cuenta alta de eosinófilos. ¿Vale? Entonces habrá que, tal cual, ¿no? Medicina personalizada, saber en qué pacientes sí podemos ocuparlo. ¿Bien? Perfecto. Pues, ¿alguna duda que les haya quedado? Gracias, compañeros del equipo 8. ¿Alguna duda que les haya quedado de este tema de anticuerpos monoclonales, doctores? Doctor, el patología dijo que era muy recomendable utilizar dupilumab. Está validado para ocupar en dermatitis atópica y asma, principalmente. Gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, perdón. ¿Este tratamiento es manejado por los alergólogos nada más? No, bueno, depende de qué anticuerpo monoclonal, ¿vale? Omalizumab lo han ocupado también nuestros colegas neumólogos, nosotros alergólogos, y pues depende de la patología, ¿no? Hay compañeros dermatólogos que también lo han llegado a ocupar, ¿vale? Dupilumab también puede ser ocupado por neumólogos, dermatólogos, ¿vale? La verdad es que no es único y exclusivo del alergólogo, ¿bien? Sin embargo, pues nosotros lo ocupamos en enfermedades alergológicas muy específicas. Bien, doctor José Armando, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, por ejemplo, un paciente con asma grave que ya lleva un tratamiento de estos, además se le puede complementar con otro tipo de tratamiento de rescate o únicamente con omalizumab, por ejemplo. Ok, sí, regularmente se ocupa el anticuerpo monoclonal más el esteroide inhalado, ¿vale? Porque también el anticuerpo monoclonal no es como que actúe de forma inmediata, ¿no? Entonces, regularmente les damos 3 o 4 meses para valorar si el paciente va a responder al tratamiento con anticuerpos monoclonales, porque también no es una regla de que todos van a responder al 100%. Hay pacientes, sobre todo en urticaria crónica, que responden súper bien
y hay pacientes que definitivamente no ven la diferencia. Entonces, se ocupa otro tipo de tratamiento, ¿vale? Pero sí, definitivamente, sobre todo en asma severa o asma grave, lo que nosotros buscamos es disminuir el riesgo de una crisis letal, ¿no? y que el paciente se esté hospitalizando frecuentemente por crisis asmáticas. ¿Sale, doctor? Obviamente, conforme ocupamos el anticuerpo monoclonal, también nos permite ir disminuyendo de forma gradual el aporte de esteroides, ¿no? Porque hay pacientes que, aunque no lo crean, está con esteroide inhalado, está con esteroide por vía oral, hay pacientes que se aplican esteroides parenterales, ¿no? Entonces hay un sobreuso de los medicamentos esteroideos. Entonces lo que buscamos es ir disminuyendo, ir destando al paciente de los esteroides hasta que lleguemos a una dosis pues, conveniente, una dosis mínima terapéutica de esteroides, y de acuerdo a condiciones del paciente, ir planificando la disminución de omalizumab hasta su suspensión. ¿Sí? Esto es años, doctores, no es como en 4 o 6 meses lo quitamos. La verdad es que tenemos pacientes que ya llevan 5 años, ¿no? con omalizumab y sí se van mucho mejor, pero la disminución tiene que ser de forma gradual, no drástica. ¿Bien? Doctor, gracias. Doctora Daniela, Santiago. Sí, doctor. Me preguntaba si pues este tipo de terapia es, pues, ¿la ofrece el sector salud público o la maneja? La Secretaría de Salud me parece que ya no ofrece anticuerpos monoclonales como parte de su catálogo. Antes, cuando era Seguro Popular, me parece que sí había omalizumab para pacientes muy específicos, ¿no? Realmente pedían hasta la cartilla de vacunación y el acta de nacimiento y todo, ¿no? La fe de bautizo. Sin embargo, me parece que en el nuevo programa de servicios públicos ya no lo incluye. Del IMSS sí lo tienen omalizumab. La raza, me parece que aquí en San José también estaban aplicando omalizumab. ¿Vale? Bueno. Eso es por parte de otra institución. Del ISSSTE sí tiene un catálogo bastante amplio de anticuerpos monoclonales. Que yo sepa, sí tienen omalizumab, dupilumab y estaban planeando meter mepolizumab. Y de reumatología tienen como 8 o 10 anticuerpos monoclonales. Creo que es el catálogo más completo. Y ya de los servicios estatales de salud, como el ISTEP, aquí en Puebla sí tiene omalizumab y me parece que querían incluir también dupilumab. ¿Vale? Aquí nosotros en el hospital universitario tenemos omalizumab y estamos viendo la posibilidad de incluir mepolizumab. ¿Vale? Entonces, esto depende de qué institución de salud. Digamos, la única que no tendría derecho a evidencia como tal, que sería la Secretaría de Salud, pues no tiene un catálogo pues, bastante amplio. No sé si esta era su pregunta, doctora. Sí, doctor, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Okay. Doctora Yamel. Sí, doctor, es que se habían notado los niveles de... son en la biometría hemática al momento biometría hemática eran mayor o igual a 150 células por picolitro al momento de la evaluación del paciente, o en alrededor de los últimos 12 meses, o sea, todo un año, se registrara un conteo mayor o igual a 300 células por picolitro. Ok, entonces, en una sola toma, 150 o el promedio anual, más de 300, ¿es correcto? Sí. Ok, muy bien, doctor. Realmente lo tomamos como el valor de 150, ¿no? Hay pacientes con asma grave que hayan tenido pues, ya tratamientos efectivos, paso 4, paso 5, y que no mejoren. Entonces, esos son los pacientes que debemos de estudiar para ver si es candidato a algún anticuerpo monoclonal. Pero ya son pacientes que verdaderamente son muy particulares, no son muy específicos. Se ha demostrado
que al menos hasta un 5 a 7% de los pacientes con asma pueden llegar a ser grave, ¿no? Y de difícil control, y son los que definitivamente mejoran con anticuerpos monoclonales, ¿no? No es para todos, ¿bien? Ok, muchas gracias, doctora Yamel. Se va a dar una tarea para mañana. Bueno, pues entonces vamos a revisar la última parte de tratamiento, las enfermedades alérgicas, y revisaremos inmunoterapia con alérgenos. Permíteme un segundo en lo que cargo la presentación.